Dios te bendiga, te seguiré leyendo la palabra del Señor y antes de leerla, te invito a que te unas conmigo en oración. Padre Celestial, gracias te doy porque tú eres bueno, gracias por darnos un día más de vida, gracias por cuidar de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la salud que nos das en este día hermoso. Vengo delante de la presencia de tu Hijo Jesús, quien es merecedor de que lo alabemos, lo glorifiquemos y lo exaltemos. Te pido, Señor Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo nos des entendimiento de tu palabra, conocimiento, que podamos nosotros obedecer tu palabra y hacer tu santa voluntad, y que este mensaje, Señor, sea de bendición a muchas personas. Padre Celestial, todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Te estaré leyendo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 18. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el Señor, porque Dios nos sigue hablando a través de la Escritura. Dios es bueno y misericordioso, que ha dejado su palabra para que nosotros la leamos y esperemos en la venida del Señor Jesús. Porque hay promesa, la palabra del Señor lo dice, que Él vendrá por su pueblo, vendrá por la iglesia. Y nosotros tenemos que estar preparados, esperando la venida del Señor. Porque si hemos creído que Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y creemos de que Él vendrá, así será. Yo creo en esta palabra, creo en la venida del Señor. Muchos acontecimientos están pasando, la palabra de Dios se ha cumplido, en donde Dios habla de que el amor de muchos, dice, se enfriará y la maldad se multiplicará. Y podemos ver en estos momentos que la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado, aún en hermanos cristianos no quieren buscar del Señor. Yo he oído de personas que dicen, no es mentira, Cristo Jesús no viene, y otros andan desobedeciendo al Señor, andan haciendo todo lo malo que a Dios no le agrada. Dicen que tal vez a último momento Dios tendrá misericordia de ellos. Sabemos nosotros que Dios es un Dios de misericordia, pero tenemos que obedecer la palabra del Señor, porque es promesa. Porque mire lo que dice aquí en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay promesa de Dios, que si un ser querido tuyo aceptó al Señor Jesús y murió, Él será resucitado. Porque la palabra del Señor lo dice. Porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos acá, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Yo alabo y glorifico el nombre del Señor, porque yo espero al Señor, así como yo lo estoy esperando que tú lo esperes. Vive una vida agradable delante del Señor. Agrada a Dios, alimenta tu espíritu, lee la palabra de Dios, haz lo que Dios te manda hacer. No hagas lo que la carne te dice, porque la carne no quiere obedecer al Señor. El espíritu está dispuesto, pero hazte una pregunta. ¿Qué alimentas más? ¿La carne o el espíritu? ¿Estás preparado para la venida del Señor? Porque déjame decirte que si tú has aceptado al Señor Jesús y no estás obedeciendo a la palabra del Señor, tú no te irás con el Señor a la boda del Cordero. Te quedarás a la gran tribulación. Porque Dios te manda a obedecer su palabra. Que no estés haciendo lo malo que a Dios no le agrada. Al creer en el Hijo de Dios, tienes vida eterna y tienes salvación. La salvación no te la quita nadie, no la pierdes. Pero tu desobediencia tendrá consecuencia. Que si tú no estás obedeciendo ahorita la palabra del Señor, y si tú has creído verdaderamente en el Señor de corazón y estás en desobediencia, y viene el Señor ahorita, te quedas a la gran tribulación. Y déjame decirte que eso va a ser muy tremendo, porque Satanás va a ser cruel contigo. Satanás nos odia a nosotros porque sabe que nosotros buscamos del Señor y Él de una manera u otra nos quiere destruir. Pero Dios no se lo permite, porque tenemos a Cristo Jesús, que es nuestro abogado. Él está con nosotros. Y Satanás no hace nada sin que Dios no se lo permita. Entonces, si tú no estás haciendo lo que Dios te manda hacer, y Dios te da la oportunidad para que cambies y hagas lo bueno, hazlo. El día que Dios te da la vida, ese día vívelo como que fuera el último día, viviendo para el Señor, agradando a Dios. Porque nosotros no sabemos en qué día el Señor vendrá. Por eso Dios nos manda a prepararnos, que estemos preparados siempre. Dios quiere que nosotros estemos siempre en luz y que no estemos en tinieblas. ¿Qué es andar en luz? Obedecer la palabra de Dios, en donde Dios te manda a no pecar, donde no mientas, no engañes, no le hagas mal a tu prójimo, amar a tu prójimo, aquel que te hace daño, darle sus bendiciones, orar por esa persona que no te quiere. Si algún hermano tiene alguna necesidad, hacerlo. Buscar de Dios, buscar su rostro, obedecer su palabra, humillarte delante de la presencia del Señor. Que tú tengas tu lámpara encendida, así como las 5 vírgenes que fueron prudentes, que ellas llenaron sus lámparas de aceite, estuvieron esperando al novio. Así que seas tú, que estés preparado, que tu lámpara esté llena de aceite, encendida, esperando al Señor Jesús. ¿Y qué es andar en tiniebla? Andar en tiniebla es hacer todo lo que a Dios no le agrada, hacer lo malo, en donde la gente está pecando, donde está mintiendo, está robando, está diciéndole mal a las personas, están odiando, no perdonan al que lo ofenden, y todo lo que es pecado. Eso es andar en tiniebla, y eso es obedecer a Satanás. Porque si tú amas a Dios y eres un hijo de Dios, tú tienes que obedecer la palabra de Dios. No tienes que andar en tiniebla, en ti tiene que haber la luz, porque la luz es Cristo Jesús. Entonces tú tienes que ser luz en el mundo, luz en las tinieblas. Tú tienes que ser luz y no tienes que ser tinieblas. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y no tenemos que estar dormidos, dice, como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, duermen. Y los que se embriagan de noche. Pero nosotros que somos del Señor, que seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, que es la palabra de Dios, obedeciendo la palabra, viviendo esa palabra. Que tú hagas lo que Dios te manda hacer, haciendo su voluntad, predicando su palabra, hablándole a aquellas personas que no han conocido del Señor Jesús, que Dios los ama con un gran amor, que Cristo Jesús murió en la cruz para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, tenga salvación. Dios nos ama a nosotros con un gran amor, porque Cristo murió por nosotros, dice, para que tengamos esa vida eterna y salvación. Pero nosotros tenemos que cuidar esa salvación, valorar ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz.
Que tú seas de bendición a muchas personas, que aquellas personas que aún no han conocido al Señor Jesús, no lo han aceptado, miren de que tú eres un hijo de Dios y que el amor de Cristo Jesús reina en tu corazón y que es el Espíritu Santo quien te guía a ti y que tú puedes hacer la voluntad de Él. Y si no lo has hecho, dile: Espíritu Santo, aquí estoy, perdóname porque te he ofendido, ayúdame a hacer tu santa voluntad. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga, obedecer su palabra. Yo quiero irme al encuentro para cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, irnos. Hay que prepararnos, hermanos, en obediencia a la palabra del Señor. Los tiempos son malos, la palabra de Dios se está cumpliendo. Hay muchos acontecimientos que están pasando. Te das cuenta todo lo que pasa alrededor. Mira, tú miras en las noticias, en el Facebook, en cualquier situaciones que tú miras. Podemos mirarlos también en lo personal. Yo me he dado cuenta de que a veces hay familiares que violan a los niños. Hay casos que yo me he dado cuenta de cómo el ser humano está haciendo lo malo delante del Señor. Miramos que la ciencia se ha aumentado y la palabra del Señor lo dice. Ahorita la tecnología cómo está avanzada. Mira cuántos teléfonos nuevos que han salido, que wow, cómo la tecnología es avanzada. Las personas que saben usar toda la tecnología, saben hacer muchas cosas. La palabra de Dios se está cumpliendo. En donde también dice que terremotos, hambre, pestilencias, eso ya está pasando. Hermano, si tú estás dormido, despierta. Prepárate buscando al Señor, obedeciendo al Señor. Y si lo estás haciendo, síguelo haciendo. Buscando cada día del Señor, haciendo lo que a Dios le agrada. Porque nosotros humanamente no lo podemos hacer, pero con la ayuda del Señor sí lo podemos hacer. Nosotros esperamos al Señor Jesús para irnos a la boda del Cordero, para estar con Él por toda una eternidad. Ese es el anhelo de mi corazón, de estar con el Señor, alabándolo, glorificándolo. Si yo aquí en la tierra lo amo, le canto, lo alabo, lo glorifico y le digo que me ayude por medio de su Espíritu Santo, que me ayude a obedecer su palabra, porque humanamente yo le fallo al Señor. Y Dios sabe eso. Pero cuando Dios mira que tú dispones tu corazón en obedecer su palabra, Dios te ayuda, Dios te fortalece, Dios te levanta y tú puedes hacer lo que Dios dice que hagas con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si tú no estás alimentando al Espíritu, no estás buscando del Señor, ¿cómo Dios te va a ayudar a ti? Y te pondré un ejemplo. Cuando tú no comes, tu cuerpo se siente debilitado. No sientes fuerza, sientes mareo, te duele la cabeza, sientes cualquier síntoma en tu cuerpo. Así es cuando tú no alimentas al Espíritu, cuando tú no oras, cuando tú no lees la palabra del Señor, cuando tú estás desobedeciendo la palabra del Señor y cuando tú no te congregas en la iglesia. Ahora no hay excusa de que no puedes ir a la iglesia. Las iglesias están abiertas. Para honra y gloria del Señor Jesús, la iglesia donde estamos nosotros ya se han hecho varios servicios. Yo me gozo, me regocijo cantándole al Señor, porque Dios es merecedor de alabanza y gloria. Dios nos da de sus bendiciones cada día, como dice su palabra, que el sol sale para buenos y malos. Dios es misericordioso y Dios te deja a ti, no te obliga a hacer algo que tú no quieras hacer. Dios es un caballero. Dios te deja estar. Dios no te dice: lee la Biblia, obedéceme, ve a la iglesia. Dios no te dice eso. Nuestro Padre Celestial nos deja a nosotros. Él quiere que nosotros lo busquemos con amor, obediencia, que no te obligue a nadie, que nadie te esté diciendo lo que tienes que hacer. Tú en agradecimiento busca del Señor y prepárate para irte con el Señor. Porque nosotros creemos en la venida del Señor por medio de su palabra. Que tu mirada esté puesta en el Señor Jesús y preparándote para la venida del Señor. Que tú estés atento a lo que Dios te esté diciendo. Porque mira, Dios nos pone un ejemplo que si un ladrón llega a la casa, nosotros velaríamos y no dejaríamos que el ladrón entrara, ¿verdad? Si supiéramos nosotros que el ladrón entraría.
La venida del Señor así va a ser. Que no sabemos ni la hora ni en el día que el Señor va a venir. Ni aún el Señor Jesucristo lo sabe, ni los ángeles, solo el Padre Celestial. Entonces es importante que tú estés preparado buscando del Señor, que estés atento. Obedece la palabra de Dios y haz lo que Dios te manda hacer. Lee la palabra del Señor para que tú sepas qué es lo que Dios te está diciendo a ti y para que tú la puedas obedecer. Porque si no la estás leyendo, no vas a saber lo que Dios te dice que tú hagas. Solo vas a oír o vas a repetir lo que las demás personas dicen. Hay veces que nosotros repetimos lo que dicen las demás personas. Yo te lo digo por experiencia. Porque antes que yo no leía la palabra del Señor, repetía lo que oían, lo que decían los predicadores o algún hermano. Y a veces se equivocan. A veces no es palabra de Dios. Tú tienes que estar atento. Por eso tienes que leer la palabra de Dios para que sepas que cuando un predicador o un hermano te hable palabra de Dios, tú sepas que está en la Biblia. Porque no todos predican la palabra del Señor. La misma palabra del Señor dice que en los últimos días, dice, se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos y aún, dice, a los escogidos. Imagínate, la palabra del Señor dice que por no leer la palabra del Señor, las personas los engañan. Y si tú lees la palabra del Señor, tú vas a saber lo que Dios te dice y nadie va a venir a engañarte. Porque el diablo y Satanás, Satanás y el Señor lo reprenda. Él no quiere que tú leas la palabra del Señor porque Él no quiere que tú vivas una vida agradable delante del Señor y obedezcas, porque Él quiere que tú estés en tiniebla. Tú eres luz y no eres tiniebla. Esfuérzate y sé valiente. Sigue adelante, que con Cristo Jesús somos más que vencedores. Que esta palabra de Dios sea de bendición a tu vida y tú la atesores en tu corazón y la analices. Y estés preparado para la venida del Señor Jesús. Gloria y honra al Señor Jesús, que es merecedor de alabanza y gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor Jesucristo. Bendiciones a tu vida.